Bien, les cuento cómo voy a dictar las clases. Ustedes están viendo mi cámara en este momento. Y profe, Esta es una tablita digitalizadora con lápiz. Yo escribo aquí y ustedes lo ven en la pantalla. Voy a compartirles el tablero o la pizarra que yo uso. Listo, entonces ustedes siempre van a estar viendo, eh, es más, voy a compartir toda la pantalla para que cualquier cosa que yo ponga ahí, entonces eh, ustedes la vean. Listo. Ya enseguida arrancamos. Y vamos a empezar como dice el cronograma. Voy a seguirlo al pie de la letra. Lo voy a empezar con la sección 1.1 del libro, donde dice repaso de cálculo. En la página 2 y 3 está la definición del límite. Más adelante está la definición de cuando una función es derivable. Eh, y voy a empezar con alguna notación. ¿Listo? Los que quieren tener el libro abierto, voy a estar en la página 4. ¿Listo? Entonces, permítanme y busco aquí arribita. Profe, perdón, ¿qué página? Ya te digo. Voy a copiar una definición de la página. 4. Sí, aunque voy a empezar con una definición que está ahí en la página 3. Debajo de la gráfica de la página 3 dice que a modo de, no sé, sí, notación. Cuando yo diga esta expresión Cx, o vamos a escribir como dice ahí, Cx denota a todas las funciones, denota el conjunto de funciones Si algún día inicio la clase y ustedes se dan cuenta que no la estoy grabando, porfa me lo hacen caer en cuenta. Listo. Permítanme y divido aquí la pantalla para que me quede el chat de Teams disponible en el caso de que ustedes me hagan alguna pregunta. Yo pueda verla ya enseguida retorno. Listo, entonces, si ustedes me están siguiendo, ahí dice que Cx denota el conjunto de todas las funciones que son continuas, de todas las funciones continuas en X. Un ejemplo, si yo digo que, esto es solamente cuestionando de notación, digamos que la función f de x igual seno de x. Si yo digo que esa función pertenece a c en 0,2 pi, ¿qué estoy queriendo decir? Bueno, entonces la respuesta ¿cuál sería? Como pertenece a C y C es el conjunto de todas las funciones que son continuas y por eso se llama C de continuas, y lo que está dentro del paréntesis se refiere al intervalo donde son continuas las funciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que seno de x pertenece a C, llavecitas o paréntesis? Vamos a poner más bien, sí, vamos a dejarlo así, de 0 a 2 pi. Decimos que f es continua, en el intervalo 0,2 pi. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, yo voy a decir varias veces que la función pertenece a C y pongo cualquier intervalo ahí en la mitad. Entonces ya saben a qué me estoy refiriendo. Otra notación que voy a usar aquí en el curso. Esta es la primerita. La segunda notación que voy a usar es la siguiente.
y está en la página, para los que quieren seguir en el libro, en la página 4, donde dice teorema 1.6. Yo no lo voy a escribir como teorema, porque el primer teorema que vamos a ver está justo debajito. Entonces, vamos a anotar lo que dice ahí. O lo voy a copiar igualitico. Listo. Me lo voy a traer. A veces yo voy a copiar y pegar. Y me lo voy a traer para acá. Métame. Esta es la otra anotación que voy a usar. Miren lo que dice. El conjunto de todas las funciones que tienen n derivadas continuas en x se denota Cn, C con el n arriba. ¿Listo? Y el conjunto de las funciones que tienen derivadas de todos los órdenes en x se denota C infinito. ¿Listo? Pongamos un ejemplo. ¿Listo? ¿Qué Profe, pasa? perdón, ¿en qué página es que está esa anotación? Pues Esto es en la página 4 donde dice teorema 1.6. Listo, gracias. Con mucho gusto. Entonces, si van a copiar en el cuaderno, les sugiero que copien esta parte de aquí. Perdón, qué desastre. Si van a copiar en el cuaderno, les sugiero que copien esta parte que empieza aquí y termina aquí en el punto. ¿Listo? Es para que sepan a qué me voy a referir en adelante cuando escriba Cn o C infinito, por poner un ejemplo. Digamos que yo tengo la función polinomial, digamos, x al cubo. ¿Listo? Y yo pregunto, ¿esa función pertenece a C5? C5 en el intervalo, digamos, 0,1. Entonces, ¿a dónde me voy a referir para interpretar ese C5? Entonces, aquí hay los dos, Cn o C infinito. ¿Qué es Cn? Allí en la primera línea dice, el conjunto de todas las funciones que tienen n derivadas continuas en ese intervalo. Entonces yo me pregunto, vamos a aprovechar y repasamos. ¿Cuáles son las derivadas de esta función? La primera derivada de x al cubo, ¿cuál es? 3n a la 2. 3x a la 2. Y esa función es continua, ¿verdad? Les recuerdo que una función no es continua cuando hay alguna división por cero, una raíz negativa, un logaritmo negativo, cosas así. Pero esta función no es el caso, ¿verdad? El 3x cuadrado es continua. Y si la vuelves a derivar, ¿qué da? 6x. 9x. Ah, 9, no. 6. 3 por 2, 6. La primera 6, 6, derivada, 6x, 6x. la primera derivada de 3x cuadrado. 6x. Muchachos, ustedes no están escuchando la música que yo escucho, ¿cierto? No. No. Me asusté. Al principio de la clase el profe sí se oía como una musiquita de fondo, ¿no? Ah, bueno. Musiquita de meditación. No, en realidad Exacto, algo así. a mí me encanta el house. Es un tipo de música electrónica que, bueno, que me encanta estudiar, leer, y bueno, ¿y por qué no enseñar? En un salón de clase no se puede, porque, mire, somos 38 personas y a algunos les gustará, a otros no les gustará. Entonces, por eso no la pongo, pero yo podría, cada vez que comparto pantalla, ponerlo a que se vaya el sonido. Algún día de pronto, si quieren, escuchamos cualquier cosita por ahí en clase. Muy bien. La segunda, esta fue la que les acabé de preguntar. Entonces, esta sería 6x, ¿cierto? La tercera, 6. A partir de la cuarta derivada, no sé si saben que ya no se escriben 4 primitas. ¿Quién sabe cómo se escribe? Con un 4 en Profe, paréntesis. eso entre paréntesis. El 4 pequeño. Listo. Y todas las demás derivadas dan 0. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿esta función es continua? ¿Qué dicen ustedes?
Si tú la graficaras, ¿daría una línea continua o tendría salticos y huecos? Continua. Una parábola, ¿cierto? Entonces, es continua. El 6x también. El 6 también. 4, el 0 también. Si tú graficas el 0, eso es continuo. Y la quinta derivada da continua. O sea que pertenece a C5. ¿Se entiende? Aquí no sé si se me borró esto. O sea, la función esta original pertenece a C5. En el intervalo 0,1. Bueno, y en realidad en cualquier intervalo. Entonces, para resumir, ¿qué significa pertenecer a Cn? Como dice aquí, ¿qué significa pertenecer a Cn? Significa que esa función tiene esas n derivadas que son continuas en el intervalo que te dan. Y decir que pertenece a C infinito quiere decir que tiene todas las derivadas continuas. De hecho, miren lo que dice justo ahí más adelante. Las funciones polinomiales, racionales, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas están en C infinito X, donde X consta de todos los números para los que están definidas esas funciones. Un ejemplo, digamos la función, no sé, la función seno de X. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con el coseno, si no estoy mal. Entonces, la función seno de X, ¿cuál es su derivada? Ah, bueno, una pregunta antes de eso. Claramente es continua, ¿verdad? Ustedes recuerdan que la gráfica de la función senoidal es una función infinitamente continua. Esos son infinitas onditas. La derivada del seno, ustedes saben que es coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y si nosotros seguimos derivando y derivando y derivando infinitamente, simplemente la única diferencia es que van a ser unos con más y otros con menos, pero no va a haber mayor diferencia. ¿Dejarán de ser continuas? No. Simplemente seguirán siendo continuas todas. Entonces podemos decir que seno de X pertenece a C infinito. Perdón. Hace poquito aprendí que el infinito no es un... A ver, muchos hacen el infinito así. Y el símbolo del infinito es así. Entonces, como me cuesta trabajo que me queden bien, pongo dos bolitas, como si fuera un hecho acostado. A los que les gusta la numerología, sabrán que el 8 representa la abundancia. El 8 representa el infinito porque es un infinito volteado. Entonces, en el intervalo 0,2pi. Pregunta, ¿esto es cierto? Es decir, el seno de X, ¿recuerdan que este símbolo no lo dije? Estas son las cositas que uno puede preguntar si se les olvida. ¿Qué es lo que significa esa E? Pertenece. Pertenece. Pertenece, ¿verdad? Recuerden, eso lo puede preguntar. Profe, usted puso un simbolito ahí que no entiendo. ¿Qué significa? Listo, pregúntelo sin ningún problema. Entonces, ¿esto es cierto, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? Seno de X pertenece a C infinito en el intervalo de 2pi, de 0 a 2pi. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sin timidez. Y Entonces sí, porque pues ese intervalo, como usted dijo ahorita, se mueve entre más y menos y siempre va a dar como la misma derivada, entonces yo creería que sí. La respuesta es correcta. De hecho, podríamos preguntarnos antes de eso, ¿qué significa pertenecer a C infinito? Según el texto que está allá arriba. ¿Qué significa pertenecer a C infinito? Entonces, aquí está la respuesta. Conjunto de todas las funciones que tienen derivadas de todos los órdenes. O sea que tú le puedes calcular la derivada número 50. Les comparto algo de español. Aquí haciendo un paréntesis. Ustedes saben que uno muchas veces dice, esta es la quinta vez que hago, o la quinta derivada. Esta es la quinta derivada que hago. La décima derivada que hago. Cuando uno hace la derivada número 11, dice, esta es la... Muchas veces dice onceava. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? ¿Usted sabe que eso es incorrecto? Undécima. Pues, me estoy apagando el computador. Lo correcto es decir undécima. Onceava es, por ejemplo, esto aquí se dice onceavo, 3 onceavos.
Eso sí es correcto. Onceavos se refiere a un 11 en un denominador. En cambio, cuando yo estoy contando de manera ordinal, que así se dice cuando tú dices primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, un décimo, o puedes decir décimo primero también, décimo segundo, décimo tercero, décimo quinto. La 20, ¿cómo se dice? Profe, veinteava. Veinteava, ¿qué sería, verdad? Veinteava sería el error que uno comete normalmente. Veinteava, por ejemplo, decía, no sé, 7 veinteavos. Esto sí es correcto. Vigésima, correcto. Vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera. Y así, trigésima primera, cuatrigésima tercera. Y así sucesivamente. No me pregunten por la del 50 porque no sabré cómo se dice. Profe, es Muy que bien. la matemática nos daña el español. Sí, ¿no será al revés? Bueno, sí. Bueno, mentira, no sé. Sigamos. Entonces, decir que pertenece a C infinito es decir que tú calcules la vigésima, la trigésima, digamos pentagésima, si fuera así correcto la de las 50, sexagésima derivada, y todas van a ser continuas. O sea, vamos a repasar, no sé si lo quieres anotar. ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, el seno de x pertenece a C infinito? Quiere decir que todas las infinitas derivadas del seno van a ser continuas en el intervalo que te dan. ¿Listo? Profe, pero yo conozco funciones racionales que no son continuas. Sí, te voy a poner un ejemplo. La función f de x es igual a 1 sobre x. ¿Esa función es discontinua dónde? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Dónde es discontinua esa función? En X X igual a igual 0. Cero. En x igual 0, claramente, ¿verdad? Entonces, esta función tiene lo que llamamos en matemáticas y en cálculo un dominio. ¿Qué significa un dominio? Un conjunto de valores donde está definida la función. Entonces, el dominio de esa función, por allá en cálculo diferencial, ustedes decían que eran todos los reales excepto el 0. O también lo podría decir de otra forma, de menos infinito al 0 unido con del 0 al infinito. ¿Se entiende? Puse aquí intervalo abierto, a propósito, para no meter al 0. ¿Sí? Lo puedes escribir de cualquiera de las dos formas. Pero miren que aquí dice que la función racional está en C infinito. Tx, ojo, donde x, aquí está, o sea, tienes que hacer la salvedad de que x consta de todos los números para los que están definidas las funciones. Traducido matemáticamente, ¿qué quiere decir esto? Para los números donde están definidas las funciones, es decir, para su dominio. ¿Listo? Lo que nosotros en cálculo diferencial hallábamos de las funciones, los números para los cuales están definidas las funciones. ¿Listo? Listo, entonces los polinomios, las funciones racionales, las trigonométricas todas, las exponenciales, digamos una exponencial cualquiera. Vamos a poner un ejemplo, una exponencial cualquiera. La de f de x, la más sencilla de todas, sea la X. Recuerdo que una vez en una entrevista de trabajo, imagínense, el entrevistador tenía a 3 ingenieros. Y con todo, no sé si han escuchado ese chiste babosito de que decía que estaban todas las funciones de la matemática en una fiesta y estaban ahí todas, la raíz de x, el logaritmo, el exponencial, el seno, el x cuadrado, todas las funciones ahí tomando trago, conversando. Y esta función, L a la X, estaba por allá apartada. Ojo, este cuento lo contó el entrevistador. Y noten con qué objetivo. Entonces, como L a la X estaba por allá quietecito, apartado, le preguntaron, oye, a la X, ¿por qué no te integras? Y L a la X respondió, ¿para qué me integro si da lo mismo? Y el entrevistador lo que hizo fue ver quién por lo menos se sonreía. Y decía, el que se sonrió debió acordarse que la integral de e a la x es la misma e a la x. Entonces,
le sumo puntitos a ese que sonrió. Listo. Muy bien. El chiste es malo, pero ya sabes que si en una entrevista te lo mencionan, mi No, hermanito, profe, si uno lo entiende, no es malo. no es malo. No, porque van a decir que No. uno es muy ñoño, andar contando chistes. Ah, que digan lo que quieran, profe. Sí, eso, hay que ser como los gringos en ese aspecto. Muy bien. Entonces, las derivadas, si tú derivas e a la x, ¿qué te da? Si tú derivas e a la x, ¿qué te da? Derivada de e a la x. Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? ¿Para qué me derivo si da lo mismo? Sí. Segunda derivada, e a la x. La Entonces, misma. pregunto, ¿e a la x pertenecerá a C infinito? Sí. Por supuesto. Si e a la x es continua, este es continuo. De hecho, no sé si se acuerdan, vamos a recordar cómo es la gráfica de la función exponencial. Es una gráfica que empieza por acá en C, casi en C, en 0, y sube. ¿Listo? Pasa por el 1, e a la 0 es 1, les recuerdo. Entonces, esto es x, esto es e a la x. Listo. Entonces, es continua la función. La primera derivada es continua, la segunda es continua, la tercera, la quinta, la décima, la vigésima, la trigésima, la cuatrigésima. Entonces, sin duda alguna, e a la x pertenece a C infinito. ¿Listo? Pertenece a C infinito. Estamos hablando solamente de notaciones. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahora alguna duda? Cuente. Eh, Cuando se dice que entonces pertenece a C infinito, es lo mismo, o sea, cualquier punto que se ponga también igual, eh, podría poner cualquier No, punto de las número. coordenadas. Sí, de las coordenadas. ¿A qué te refieres con las coordenadas? Como la puso arriba, entonces podría poner cualquier coordenada y sigue perteneciendo a C infinito. El intervalo. Como en los límites, eso, en el Ah, intervalo. en el intervalo, tienes razón. Sí. Aquí yo puedo decir lo que quiera. Puedo decir, por ejemplo, de 2 hasta 10. En ocasiones me interesa un intervalo particular y la respuesta es sí, tienes razón. Bien, sigamos. Vamos a ver un concepto súper importante para un ingeniero. De hecho, es el concepto de derivada. Es el concepto de derivada. Y si yo les preguntara, muchachos, ¿con qué palabra podrían asociar la palabra derivada como sinónimo? ¿Cuál dirían? ¿Alguien tiene alguna idea? Reducir. La Reducir es pendiente, una. profe, ¿no? Esa es geométrica, pero está bien. Perfecto. Yo me uno ¿Listo? al compañero como reducir. David dice integral inversa. Muy bien. Familia. Listo. En general, la palabra derivada representa, de hecho, podríamos decir que esta expresión es igual a cambio. Entonces, toda palabra o nombre o expresión que se refiera a cambio, podemos decir que es derivada. Aumento, variación, disminución, sea aumento positivo o disminución también. De hecho, en cálculo diferencial, no sé si se acuerdan que si los ejercicios nos pedían razón de cambio, lo que nos estaban pidiendo era la derivada. Entonces, nunca olviden, muchachos, que la derivada representa cambio. ¿Listo? Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo quisiera representar geométricamente un cambio cualquiera, está en mi parte favorita de la canción que estoy escuchando. Entonces, si yo quisiera representar la derivada en este punto, es decir, aquí, entonces el cambio en una función está dado por la pendiente. ¿Listo? Entonces, geométricamente, si yo quisiera
calcular la pendiente, eso está representado por la derivada. Digamos que esto es la función f de x. Entonces, la pendiente de esta recta tangente, ¿qué significa tangente? Que la toca en un solo punto. Es la derivada de la función evaluada ahí en ese puntito. ¿Listo? Pongamos un ejemplo. Tenemos la parábola más sencilla que existe. La parábola más sencilla que existe. Y igual a x cuadrado. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí está el 1. Aquí está el 1. O sea, 1 al cuadrado es 1. Supongamos que yo quiero calcular. Entonces, esto es f de x igual a x cuadrado. Y yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente en 0.5. Aquí. Entonces, la función pasa por aquí, ¿verdad? Pasa por aquí. Ay, se borra. Listo. Entonces, si yo dibujo la pendiente, esa pendiente debería ser así. Perdón, lo siento. No dibujé la pendiente, dibujé la recta tangente. Entonces, Javi, ven, calcúlame porfa cuánto vale esa pendiente. Ahora sí, ¿cómo calculamos la pendiente? La pendiente de una recta tangente es, listo, saco la derivada de la función y evalúo en el valorcito donde quiero calcular la pendiente. ¿Listo? ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Listo? Entonces evalúo en 0.5. ¿Qué significa esa rayita? Esa rayita donde dice x igual 0.5. No sé si se acuerdan cuando hacían integrales, que uno ponía un límite arriba y un límite abajo. Y uno después de la integral hacía los límites, ¿cierto? Aquí vamos a hacer algunas de esas. Pero cuando tiene uno solito, un solito límite, lo que indica es que debemos simplemente reemplazar 1 y ya. O sea que es 2 por 0.5. Que eso es 1. ¿Listo? O sea que la pendiente en este caso es 1. ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿Ninguna? Ok, vamos bien entonces. Les recuerdo que estábamos hablando de notación. Listo, vamos entonces por acá y vamos a empezar con los teoremas que vamos a repasar que ustedes vieron en el curso de diferencial. Esto también lo vieron en diferencial, esto que acabamos de ver. Otra cosa que vamos a repasar es el que llamamos teorema de Rolle. Los que están en el libro siguiéndolo, estoy al final de la página 4 y al comienzo de la 5. ¿Listo? Teorema de Rolle. Lo voy a copiar. Dice, suponga que F pertenece a C a B. Pregunta, ¿qué significa que F pertenezca a C a B? ¿Quién me dice? Que es continuo en ese rango. Excelente. Bueno, Sí, en ese intervalo, ¿verdad? C a B quiere decir que es continua. Si le pongo un exponentico ahí a la C, ya me estoy refiriendo a la primera derivada, segunda derivada, tercera, cuarta. la Y si le pongo enésima un derivada. infinito, entonces ya sé que pertenece a C infinito. O sea que todas sus derivadas son continuas en ese intervalo. Entonces, F pertenece a C a B, o sea, F es continua. Y que F es derivable, lo voy a escribir esta vez en palabras, en AB. ¿Listo? Entonces, ojo, el teorema que dice, esas son las condiciones del teorema. Entonces, ojo, si f de A y f de B son iguales, es decir, f de A es igual a f de B, ¿cómo así que f de A es igual a f de B? Antes de terminar de escribir el teorema, les voy a mostrar un ejemplo de una función cuyo f de A es igual a f de B. Dos valores cualquiera en el que la función es igual, claro, digamos una parábola, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que, este lo voy a borrar porque no es el ejemplo que quiero. Si yo tengo esta parábola, entonces
tengo aquí A y tengo aquí. No, mentira, así me sirve. Me sirve este ejemplo. Listo. Listo. Entonces, f de A y f de B son lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? F de A y f de B. Ahí se ve claramente que son el mismo valor. Listo. Entonces, si f de A y f de B son iguales, el teorema dice que existe un número, esta es al revés. ¿Cómo se lee? Vamos a ponerla en paréntesis en naranja. Se lee existe. ¿Sí? Existe un número C. Existe C, obviamente en el intervalo AB, ahí dentro de AB, de tal forma que la derivada de 0. Uy, profe, esos símbolos van a hacer que me pase algo en la mente. Vamos a leer. ¿Cómo leerías tú toda esta expresión? Vamos a pasarla con resaltador. Si f de A igual a f de B, existe un C que pertenece a B, tal que su derivada de 0. ¿Cómo así? No sé si ustedes lo alcanzan a ver, muchachos, en la gráfica. Este es X y este es Y. Si la función aquí y aquí vale lo mismo, no importa cómo sea la función. Ojo, ella tiene que ser continua primero. Tiene que ser continua. Entonces, supongamos que pasó por aquí. Y de alguna forma hizo cualquier otra cosa y ¡prum! Por acá volvió a pasar por ese mismo valor. Si se dan cuenta que por lo menos tiene que existir un valorcito en el que la derivada sea 0. Entonces repasemos. ¿Qué significa que la derivada sea 0? Entonces, ahorita acabamos de ver que la derivada está representada por la recta tangente o la pendiente de la recta tangente. Entonces, yo me pregunto, listo, si yo quisiera dibujar las pendientes serían este rango, aquí hay otra pendiente, y aquí hay una efectivamente que es 0, ¿sí se dan cuenta? Entonces, pregunta, en la línea negra, ¿cuántos puntos tienen derivada 0? 3. 2. 3 puntos. Hay 3, ¿verdad? Hay 3. Hay este y este. Si tú dibujas la pendiente de la recta tangente, o la recta tangente más bien, serían esos 3 valorcitos. Entonces, el teorema de Rolle lo que garantiza es que por lo menos uno. Es que no le puedes hacer trampa a la curva. O sea, la única forma de que, supongamos, tú tienes una función y tienes 2 punticos aquí que valen lo mismo, y que una función pase por esos 2 puntos sin que tenga derivada 0, es que no sea continua. Un ejemplo, digamos que esta aquí y esta aquí. Si se dan cuenta, aquí hay un salto. Aquí hay un salto, la función no es continua. Y en ningún punto la derivada es 0. O sea, lo que les quiero decir es que para que se cumpla eso de que la derivada sea 0, tiene que la función ser continua, ¿sí? O sea, no importa si es de arriba para abajo o de abajo para arriba, si pasa por el mismo valor en A y en B, en algún punto tienes que encontrar, en este caso aquí, en este caso aquí, que la derivada es 0. Cuéntenme si tienen Tiene dudas. que haber un punto crítico. Exacto, de hecho, el punto en el que la derivada sea 0 se llama punto crítico, ya lo vamos a ver muy bien. Muy bien. Vamos a ver un... Profe, dime. una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si existe, o sea, si existe un punto con pendiente 0, Ujú. pero la función no es continua? No se aplica el teorema. El teorema dice que si la función es continua, entonces el teorema te garantiza que existe ese punto con derivada 0. ¿Listo? Habrá miles de casos de funciones particulares y diferentes y no pasa absolutamente nada. Cuando uno estudia lógica, se vuelve muy juicioso con el lenguaje.
se vuelve muy juicioso con el lenguaje. Les voy a poner un ejemplo. Y aquí voy a tocar un tema sensible. Pregunta, ¿es cierto o falso que todos los seres humanos tienen cabeza? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, cierto aquí donde sea, ¿verdad? Ahora bien, ¿lo contrario es cierto? Lo contrario es cierto, es decir, ¿todo Falso. ser que tenga cabeza es humano? Todos. ¿Todo ser que tenga cabeza No. es humano? No, los No. animalitos tienen cabeza y no son humanos, listo. Entonces, el hecho de que, uno lo dice así en matemáticas, el hecho de que A implique B, la implicación es la flecha verde esa que está ahí, no quiere decir que B implique A. Eso es falso, eso no es cierto. En el lenguaje a veces la gente se ofende. Un ejemplo. Voy a tocar un tema sensible. Una vez alguien preguntaba, oye, ¿por qué será que muchas de esa persona iba pasando por la autopista? Yo lo entendí, pero mucha gente se ofendió. La gente decía, perdón, esa persona decía, muchas de las personas que están con el trapito rojo ese pidiendo ayudas, la mayoría son negritos. Y esa persona que se ofendió era negrita. Entonces, ojo el razonamiento porque los dos son amigos míos, tanto el que hizo la frase como el que se ofendió. Entonces, él dijo, supongamos que haya dicho algo en general, él dijo, las personas que piden en la calle son negros. Digamos que haya dicho eso, que no dijo eso. Dijo que su observación era que la mayoría habían sido así. ¿Quiere decir eso? ¿O él estaba queriendo decir que todos los negros piden en la calle? No, no estaba diciendo eso. Para nada. Él estaba haciendo una observación cierta o falsa. Eso no importa, no es el tema. Pero muchas veces uno tuerce la implicación y se ofende. Eso pasa en el lenguaje muchas veces, por no saber lógica, por no manejar algunos temas de lógica. Aquí les puse un ejemplo con el tema de que todos los seres humanos tienen cabeza. No quiere decir que todos los seres que tengan cabeza son humanos, para creer muchas otras cosas, muchas otras. Les puedo poner ejemplos. La gente para ofenderse está sola, de verdad, sola. La gente si nos pagaran por ofendernos, seríamos la nación más rica del planeta, creería yo. Muy bien. Entonces, aquí viene por qué menciono esto. Porque porque no me acuerdo quién fue, se me olvidó quién fue el que participó y dijo, profe, ¿qué pasaría si una función no es continua, pero sí tiene derivada cero? Bueno, ese sería el caso al revés, que el teorema no exime la posibilidad de que eso exista, ¿sí? Pero el teorema lo que sí te garantiza es que si tienes una función continua y f de a y f de b son iguales, entonces existe un valorcito para el cual la derivada da cero. Ay, eso le vamos a sacar buen provecho en este curso. ¿Listo? Muy bien. Me van contando si tienen preguntas. Esto es solamente un ejercicio conceptual, el de repasar los teoremas. Este teorema que voy a mostrar ahora es un teorema hermanito del teorema de Rolle, que se llama teorema del valor medio. ¿Listo? Si se dan cuenta que dictar la clase aquí con esta tabla digitalizadora trata de imitar un poquito a lo que hacemos en clase. O sea, a mí no me toca preparar diapositivas, no sé, me parecería como dictar un curso así de matemáticas por medio de diapositivas tal vez sería un poquitico más tedioso. Hasta mejor porque colores, puede pegar, texto. Sí, eso es real, me parece bastante didáctico. A mí me encantan los colores, de hecho en clase uso siempre los 3 marcadores que nos permite el ITM. Muy bien, teorema del valor medio. Sigamos ahora. F pertenece a CAB. ¿Qué significa que F pertenece a CAB? Que F es continua en el intervalo AB y es derivable en AB y es derivable.
Profe, ¿y por qué no escribe que eso es derivable con que pertenece a C infinito? Perdón, a C1. Es derivable en AB. Porque no es lo mismo decir que es derivable a que su derivada sea continua. Listo. Que es derivable quiere decir que su derivada exista. Esa función existe. Listo. Eso no quiere decir que sea continua. Listo. En cambio, lo de Cn y C infinito sí quiere decir que sus derivadas son continuas. Listo, entonces, Profe, ojo. disculpa. O sea que ahí la condición es que la derivada exista en 3 intervalos. Cuando digo que es derivable, Sí. Cuando dices que es derivable. Que es derivable en AB. Entonces que la derivada exista, así no sea continua, pero que esté... Ah, bueno, sí, debe existir en 3 intervalos. Sí, que existe, eso, sí, que quiere, o sea, lo que quiere decir ahí es que hay una función que es la derivada de esa f. Ahí. Supongamos que esa función me dio raíz cuadrada de x y el raíz cuadrada de x no existe para los números negativos. Ya eso es otra cosa totalmente diferente. Permítame un momentito y cierro la puerta que están licuando algo. Estaban haciendo uno de las bebidas, no mentira, la bebida favorita mía en este momento, que es este café que se llama Bulletproof Coffee. Bulletproof en inglés es a prueba de balas. Si algún día quieres aprender una receta valiosa para la vida, aprende a hacer café a prueba de balas. Es un café que tiene mantequilla y aceite de coco. Yo cuando escuché eso por primera vez dije, ¿qué? Al pinto. Le echan mantequilla y aceite de coco. ¿Y eso a qué sabe? Bueno, Pero eso sí sabe bueno. el sabor me parece rico, pero es los beneficios que tiene, de verdad, que son muy, muy, muy grandes. Para los que me están siguiendo en el libro, los que tienen el libro, no sé, los que no tengan el libro, yo sé que algunos de ustedes se consiguieron ese libro, yo no sé ni dónde, entonces se lo pueden pedir a sus compañeros, ahí los que no tienen el libro, ¿listo? Entonces, ojo, existe un número C que pertenece a AB, se parece al teorema de Rolle, pero ojo, aquí se cumple que la derivada no es cero. Aquí la derivada es f de b menos f de a. Uy, profe, ¿y esa expresión qué es? Se los voy a explicar. Van a ver que es súper sencillo. Existe una función, perdón, existe un c cuya derivada en ese punto da ese valor. Entonces, miren cómo funciona esto. Noten que aquí por ningún lado dice que f de b tiene que ser el mismo f de a, como en el anterior. ¿Listo? Es x y esto es y. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo una función que pasa por este puntico, digamos que esto es a. Entonces, esto aquí es f de a. ¿Listo? Entonces, no sé, digamos que la función hace esto. ¿Listo? Por acá, y la función sigue por aquí, y sigue por acá. Listo. Y aquí está b, y aquí está f de b. Listo. Muy bien. No sé si ustedes son conscientes de esto, muchachos. ¿Quién recuerda cómo se calcula la pendiente entre dos puntos? Profe, no es x1 menos x2 sobre y1 menos y2. Al revés, la Al y revés. arriba y la x abajo. ¿Se Ok. acuerdan de eso los demás? Si no se acuerdan, de seguro con escucharlo ya dijeron, ah, sí, ya me acordé. Listo. Es y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
Entonces, no sé si notan, muchachos, que esto que está aquí es la pendiente entre estos dos valorcitos. ¿Sí se dan cuenta? F de B menos F de A es este pedazo de aquí. Esa altura, que es esta misma altura de aquí, obviamente. Listo, es F de B menos F de A. ¿Y B menos A qué es? Esto de aquí. Listo. Si tú divides Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿qué te da? La pendiente de esta recta. La pendiente de esa recta. Listo. Entonces lo que dice el teorema del valor medio, de hecho, hablando estrictamente, este teorema del valor medio se llama teorema del valor medio para derivadas. Porque ahorita vamos a ver un teorema del valor medio para integrales. Para derivadas. Listo, teorema del valor medio para derivadas. Entonces, el teorema lo que dice es que existe un valor C en SAB cuya derivada me dé la misma que la línea verde. La voy a dibujar con color naranja. O sea que entre todos estos puntos, algunos de estos puntitos que yo estoy dibujando, algunos de ellos, al tú trazarle la recta tangente, te da igualita que la verde. No sé si notan que pareciera tener sentido. No sé si les hace sentido ese teorema. O sea, si la función es continua, si pertenece a C a B, como dice allá arriba en la condición, es que no tiene escapatoria. Tiene que haber un valor en el que, lo voy a dibujar. Yo creo que debe ser como o este o este. No sé, no importa, cualquiera de los dos. Entonces, esa función es esta. Si se dan cuenta que la inclinación de la línea anaranjada es igual a la inclinación de la línea verde. Acuérdense lo que les dije. Cuando decimos derivada, nos referimos gráficamente a pendiente. ¿Listo? Entonces, lo que dice el teorema del valor medio para las derivadas es que en ese intervalo tiene que haber una función, perdón, un valorcito C que esté dentro del intervalo, que sea parte de AB, tal que su pendiente de la recta tangente sea igual a la que hay entre los extremos grandes de A y B. ¿Comentarios o preguntas? El comentario también puede ser, sí, profe, me quedó claro. Listo, no sé si se entiende. Y si sí, entonces continuamos. Ahorita hacemos ejercicios. Profe, Sí. yo pues lo capté pues cuando tiene pues, dependiendo de la derivada, tiene que estar entre el número pues que nos den los intervalos. Pero un ejemplecito pues pequeñito para captarla un poquito más. No tiene que ser pequeñito. Usted tiene derecho a pedir los ejemplos que quiera. ¿Listo? Entonces. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a poner el ejemplo que habíamos puesto de la función cuadrática, que esa función es súper sencilla de analizar. ¿Listo? Entonces, digamos que esta función, tenemos la función cuadrática, que va por aquí, y vamos a tomar incluso el mismo intervalo. Digamos aquí en 0 y 1. ¿Listo? 0 y 1. ¿Listo? Entonces, 0 y 1. ¿Listo? ¿Qué dice el teorema? Que, bueno, aquí hay una pendiente. Aquí hay una pendiente. Vamos a ponerle otro color. Listo. Entonces, el teorema que dice que hay algún punto aquí cuya recta tangente tiene la misma pendiente que es azul. Vamos a calcularlo. ¿Listo? Súper fácil, mira. ¿La función cuál es que es? Y igual a x cuadrado. Entonces, yo voy a calcular la pendiente. Y ustedes se acuerdan que la pendiente es la derivada. Derivemos entonces la función. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. Entonces, calculemos la pendiente del azul. ¿Cómo se calcula la pendiente del azul? Bueno, como esta línea negra es y igual a x cuadrado. Entonces, aquí en 1, ¿qué altura tiene aquí? Pues 1 al cuadrado, que es 1. Y aquí en 0 es 0, ¿cierto? O sea que la pendiente de la línea azul, la voy a dibujar de azul,
la voy a escriir de azul más bien. La pendiente es, ustedes me dijeron que era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Listo? Mentalmente, ¿quién me la calcula? ¿Cuánto es la pendiente de la línea azul? Uy, Winston, tremenda foto ahí en la playa, qué chévere. 1, la pendiente da 1, muy bien. Acabé de ver ahí miren, el todo pinchado Winston ahí, no sé, ¿eso qué será? Eso parece allá en Santa Marta, o donde, si Winston tiene, ahí pasé una Sí, pausita. señor. Sí, Ahí en el rodadero. en el rodadero, qué bacano, qué bacano. A mí me gusta correr ultramaratones, y la ultramaratón más linda que yo he corrido es en la Sierra Nevada, entonces esa zona me trae recuerdos muy buenos. Bueno, entonces, ¿por qué dio 1, muchachos? Bueno, este puntico de aquí es 1,1 y este puntico de acá es 0,0. Entonces sería y2 menos y1, 1. Y x2 menos x1, 1. Entonces, 1 dividido 1, 1. Entonces yo debo buscar un punto en el que la derivada de 1, pues igualo esto a 1, como la derivada es 2x, entonces me queda que x vale 1/2. ¡Ay! Nos dio el mismo valor que habíamos hecho para el teorema de Rolle. En el teorema de Rolle, me acuerdo que el ejercicio que... no me acuerdo cuál fue el ejercicio que hicimos en el que tomamos también 1/2. No, era acá. Era aquí, miren, si daba. Cuando tú le sacas la pendiente y la evalúas en 0.5, te da 1, miren, casualmente. Yo no lo preparé así. Muy bien. Entonces, ahí encontramos que si tú graficaras en el 0.5, que es este valorcito de aquí, dibujaras la pendiente, efectivamente, daría exactamente con la misma inclinación. Ahí, estos teoremas hasta ahora son bastante intuitivos. ¿Listo? Muy bien. Este teorema que viene solamente lo voy a leer. ¿Listo? Porque me gustaría que hiciéramos el ejercicio... no, mentira, vamos a copiarlo. ¿Qué tal que, para que no nos toque remitirnos al libro y nos quede el ejercicio o nos quede el teorema ahí copiadito? ¿Listo? Y se llama teorema... bueno, estoy atento si tienen dudas. Yo a veces voy muy rápido. Y a veces en la clase sigo y se me olvida, por ejemplo, que ustedes están copiando o que no han terminado de copiar o cualquier cosa. Entonces, por favor, un minutico para copiar o lo que sea. ¿Listo? Hasta ahora entonces hemos visto 2 teoremas. ¿Cómo se llaman? Teorema de Rolle y teorema del valor intermedio. Teorema del valor medio para derivadas. ¿Listo? Ahora dice, teorema de los valores extremos. Teorema de los valores extremos, o también se llama teorema del valor extremo. Teorema de los valores extremos. ¿Listo? Muy bien. Muchachos, les voy a pedir un segundito, me toca aquí ausentarme un segundito. Discúlpenme ahí por la pausita. Bueno, los que estamos siguiendo en el libro, estamos al final de la página 5. Entonces, voy a copiar, voy a dejarlo igualito a como está aquí. Listo, y me lo voy a traer hacia acá. Perdón. Dice, esto ya lo hemos hecho varias veces. ¿Me están escuchando, cierto? Sí. Sí, señor. Ok. Entonces dice que F pertenece a C a B. O sea que F es continuo. Ojo lo que dice aquí. Entonces existen C1 y C2 que pertenecen a ese intervalo cerrado
tal que, ojo, cualquier valor de la función. Tache esto. ¿Se acuerdan cómo es este numerito? ¿Cómo se lee esto y cómo se lee esto? Menor que mayor. Ambos son menor, ¿verdad? Sí, menor que. Ambos son menor. Es que- Listo. Menor igual. Menor igual, cierto. A propósito, ¿cómo saben ustedes cuál es el mayor que y el menor que? La boca de cocodrilo. Por la orientación. Ah, bueno, algunos lo ven así. La principal, la izquierda, entonces si la boquita está mirando hacia la izquierda es mayor que, y si está mirando a la derecha es menor que. Muy bien, me gusta. Le voy a contar cómo me lo enseñó un amigo. Yo vi con él matemáticas básicas en el primer semestre, en ingeniería. Entonces, él en los parciales, está en pleno parcial, ustedes me están viendo, ¿cierto? La cámara se ve, es acá. Entonces, él hacía así, ¿sí? Y copiaba, ¿sí? Hacía así y copiaba. Y yo al final del parcial le pregunté, oye Jaime, ¿tú por qué haces unos símbolos así en el parcial? Y él me dice, no, Spitia, lo que pasa es que yo no me he aprendido esos putos símbolos, no me sé cuál es el mayor que y el menor que. Entonces él tiene este razonamiento. Él dice, como yo soy derecho, obvio, no sigas mi pantalla porque mi pantalla debe estar al revés, pero sigue el razonamiento con el audio, con lo que yo estoy diciendo. Él dice, como yo soy derecho, entonces mi mano más importante es la derecha. Entonces, el símbolo que sepa hacer mi mano derecha, ese es el mayor que. ¿Listo? Y entonces la de la menos importante, la mano izquierda, es el símbolo menor que. Entonces, por ejemplo, él ve eso en la pantalla y él dice, ¿con cuál cuadra? Ah, no, cuadra con el menor, con este. Entonces le dice, es con la izquierda, mi mano menos importante. Entonces eso es el menor que. Dice, bueno, funciona, ¿verdad? Vale. Muy bien. Entonces, Hombre, a mí me lo enseñaban de una manera diferente. cuéntele. Con los Que pollitos y los cocodrilos. Me ha servido mucho en programación. Ujú. Pues en la manera que me enseñó a mí el profesor era que no importaba cuál de los dos. Lo importante es uno entender que eso tiene, pues, digamos, dos punticas, una punta cerrada y una abierta, ¿cierto? Sí. Ajá. Lo importante es entender que el número que esté a la punta abierta es más grande que el número que esté a la punta cerrada. Sí, es totalmente cierto, sí. De hecho, imagínate, yo cuando estaba en primaria que me enseñaron ese símbolo por primera vez, me lo enseñaron con la boca de un cocodrilo comiéndose unos pollitos. Imagínate, acá habían 5 pollitos y aquí habían 3 pollitos. ¿Hacia dónde va a comer el cocodrilo? Qué Decía turbio. el libro. Está para donde están la mayor cantidad de pollitos. Entonces, claro, dicen que en esa época no sé, no había tanta sensibilidad, que los niños ahora se deprimen con cualquier cosa. Uno de mis memes favoritos de las redes sociales es la del perro fuerte y el perro débil. Uf, ese meme me encanta. Donde quiera que vea un meme de esos, enseguida me paro a leerlo, porque es muy real. Bueno, aunque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, si ustedes, no sé, a mí me crió parte de mi infancia, me crió mi abuela. Pues, en los fines de semana siempre me iba a poner mi abuela. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Mi abuela, o las abuelas de ustedes, no lo sé, criticaban a la generación de nuestros papás y nuestros tíos. Y decían, no, la juventud de ahora, decía la abuela, ¿sí? Entonces, cuando la abuela nos echaba los cuentos de mi papá y de mis tíos, de esa generación, la generación de arriba de mí, la de mi abuela sería 2 generaciones arriba de mí. Entonces decía, no, la generación de ahora ya no sé qué, ya no es como antes. Pero no sé si notan que la generación de mi papá y mis tíos, en el caso de sus papás, sus tíos, dicen lo mismo de nuestra generación, que nosotros no somos como la de ellos, porque ya la juventud de ahora, tal y tal cosa. Y yo no sé si ustedes ya se han pillado, yo no sé si acá hayan adolescentes así muy jovencitos, pero a veces yo me he pillado diciendo, es que los niños de ahora tal y tal cosa, y yo, eche, ¿cuándo vamos a cambiar esa bobada? Siempre criticando a la generación a la generación que viene.
No, ya, dejemos ser libres a esos pobres muchachos y que no tengan que parecerse a nosotros en nada. Si a ellos no les da la puerca gana, que no se parezca en nada a nosotros. Muy bien. Entonces, pero en esa época, imagínense que un libro muestra ahora un cocodrilo comiéndose pollitos. No, ese libro lo vetan, lo censuran. ¿Quién sabe qué le pasará al pobre libro ese? Le mandan al libro, profe. Sí, a la editorial, total. Muy bien. Por bullying. Sí, muy bien. Entonces, sigamos. Este teorema, entonces, miren lo que dice. Aquí vamos a hablar de dos valorcitos. Entonces, f de C1 es menor que f de X y f de X a su vez es menor que C2. En otras palabras, ustedes saben que esa desigualdad pegada significa desigualdad simultánea. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay dos desigualdades. Menor o igual que f de X. Y este símbolo, como una casita, así sin solo el techo de la casita, se lee I. Y f de X es menor o igual que f de C2. ¿Qué quiere decir esto? Que para todos, bueno, y aquí dice para toda X que pertenece a B. Muy bien. Entonces, mire lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo X se cumpla esto, quiere decir que este es el valor más pequeño de la función. Perdón, lo siento, encerré la C. Y el valor más pequeño es este. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si f de C1 es menor que f de X, es porque todos los f de X son mayores que C1. ¿Sí? Digamos un ejemplo, voy a coger a Daisy. Decir que Daisy es menor que Javier es lo mismo que decir que Javier es mayor que Daisy. ¿Listo? Es lo mismo. Entonces, decir que f de C1 es menor que f de X es lo mismo que decir que f de X es mayor que f de C1. O sea que este es el valor más pequeño. ¿Listo? Análogamente, si yo digo que f de x, es decir, que todos los f de x de ese intervalo son menores que f de c2, es porque este es el valor más que... ¿Qué dicen ustedes? Más grande. Mayor. Más grande, el mayor de todo esto. Lo que decimos en... Bueno, debí escribirlo como se dice en matemáticas. Decimos el valor máximo. Listo, valor máximo. Y este es el valor más pequeño, que es el valor mínimo. ¿Listo? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Y aquí les voy a pedir que si no estás en... Bueno, mentira, en el celular funciona perfecto también. Vamos a entrar a una de las páginas de internet más tesas que yo he visto en mi vida, a la cabeza de una de las mentes más brillantes actualmente hablando. Yo admiro a algunas personas y a mí, de hecho, lo que más admiro yo de una persona es el talento. El talento. De hecho, las veces que me he enamorado en mi vida, me he enamorado del talento en lo que sea. Una mujer que sea buena o en haciendo deporte o en su universidad o pintando o tocando guitarra, lo que sea. Una persona talentosa para mí, Elon Musk. Ese man para mí es un genio. Y el que les voy a mostrar ahora es otro genio que se llama Wolfram. Bueno, pero antes de eso, quiero mostrarles el ejemplito de una gráfica. Listo, entonces les voy a mostrar una gráfica en la que se observa cómo funciona esto del teorema. Entonces yo debería aquí recordar, yo debía haberles más bien hecho la presentación o compartido el libro, pero tengo un rayón en la cabeza que no quiero dar la clase leyendo del libro. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero una vez leía una frase que decía, era una crítica dura a algunos profes, decía, profesor que lea diapositivas es un compañero más. Uy, total, yo tuve profes brillantes y también tuve profes que yo decía, yo desde que estaba en la universidad yo sabía que quería ser profesor. A mí este cuento me apasiona, me encanta la docencia, me fascina. Yo sería capaz de ser docente sin que me pagaran. Me fascina ser docente. Y algunos profes yo dije, yo quiero ser como ese profesor en tal aspecto. Y también tuve otros que decían, como ese no quiero ser. Entonces, algunos que me leían diapositivas
yo decía, no, no, yo no quiero hacer eso. Por eso no les muestro el PDF del libro. Si se lo consiguen por algún lado, bueno, ustedes, es un problema de ustedes. Entonces, aquí está la gráfica, listo. Entonces voy a rayarla. Ustedes pueden darse cuenta, ahí están A y B, ¿cierto? A y B. En los extremos, bueno, ahí por casualidad parece que fueran iguales. Listo. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene ningún problema. Puede que sea o que no sea. Aquí están A y B. Vamos a suponer que, permítame una trampita. Digamos que F de A está aquí. Uy, perdón. Digamos que F de A está aquí y este de aquí y este de aquí es F de B. F de B. Listo. No quiero dañar tanto la gráfica, pero bueno, ya ustedes me entienden. Este es F de A y este es F de B. Lo que dice el teorema, y ahora van a entender por qué se llama así, teorema de los valores extremos, es que existen dos puntos, C1 y C2, aquí el libro se equivocó, aquí debería ser C1 y el otro C2, C1 y C2, no, perdón, C2 es el más grande y C1 es el más pequeño. Eso es solo notación. Tal que F de C2, como dijimos aquí arribita, F de C2 es el más grande de todos. Profesor, se ve normal, lógico, ¿cierto? Lógico. O sea, lo que dice el teorema es que existe un valor que le gana a todos los del intervalo. Y existe un valor que es el mínimo de todos los del intervalo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que dice el teorema. Entonces vamos ahora sí a utilizar esa página que les dije. Por favor, entrar, voy a dejar de compartir pantalla para compartirles mi explorador de internet. Permítanme un segundito. La página se llama wolframalpha.com. Permítanme un segundito y ya se las pongo aquí en el chat. Esta es una de las páginas que más vamos a usar aquí en el curso. Se las acabé de poner en el chat. Gracias, mamá. Te amo. Se las acabé de poner aquí en el chat. Entonces vayan entrando, por favor, porque lo que vamos a hacer ahora, el ejercicio que vamos a hacer ahora, necesita tener esa pestañita ahí abierta. Listo. Les voy a mostrar el libro por si acaso no lo tienen. El libro que yo estoy siguiendo es el de análisis numérico de Burnham. Listo, estoy en la página 6 y vamos a hacer ese ejemplo que aparece ahí como ejemplo 1. Listo, entonces vamos a utilizar algunas herramientas de Wolfram. ¿Listo? Muchachos, llevamos 1 hora de clase. ¿Les parece bien si descansamos 5 minutos o seguimos para adelante? ¿Qué opinan? Digamos Sí, 5 minuticos. 5 minuticos. Listo, entonces vayan, párense un ratico al baño a tomar agua y regresamos a las 9:13. Yo soy puntual, como les dije. A las 9:13 arranco. Hablamos entonces. No me hablen porque no voy a escuchar.
Algunos se está viendo el criterium de Dauphinel. Nadie. No, yo sí miré ahí, fue una noticia ahí de que Sí, Edgar sí, Bernard se retiró, ¿no? Algo que así. se retiró por un ¿Quién problema se en la retiró? espalda. Egan, Egan, Sí. No para sabía. cuidarse para el tour. Ya. no, pero que no fue para tanto para cuidarse, sino que decía que pero tuvo un dolor abdominal o no sé, la espalda, y entonces el hombre como sí, por ese lado se está cuidando. No, por eso, se tiene un dolor en la espalda y prefirió retirarse del criterio para estar bien para el tour. Para cuidarse, listo. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo 1. ¿Listo? Ya son las 9:13. Entonces, el ejemplo 1 dice, determina el máximo de la función esta que está aquí, de esa función que está aquí, para los intervalos 1,2, o sea, de 1 hasta 2, y de 0,5 hasta 1. Bueno, entonces aquí vamos a repasar algunas cosas que vimos en diferencial. ¿Se acuerdan que los máximos son los valores, o sea, en un máximo o en un mínimo la derivada es 0? ¿Están de acuerdo con eso? Lo que alguno de ustedes dijo hace un ratito que era un punto crítico. Eso es totalmente cierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta función que aparece ahí? 5 coseno de 2x menos 2x seno de 2x. Esta es una de las funciones que, si yo les dijera, muchachos, hay en los valores de x que satisfacen esa función, mire, por muy teso que tú seas, yo creo que no se podría hallar las raíces. Aquí lo piden hallar raíces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay ecuaciones sencillitas. Por ejemplo, les voy a regalar una. Si tú tienes un amigo así muy presumido que tú le digas, oye, tengo una ecuacioncita por ahí, lo quieras ver tirando números. A ver, no sé si estoy siendo muy maldadoso, porque yo sé que no se puede. Pero si le quieres poner una ecuacioncita a alguien así y que tú sepas que de pronto no la va a resolver, te voy a compartir una. Una es 9 por x. ¿Listo? Esa ecuación tiene dos soluciones. De hecho, te voy a regalar una de las dos. Tú le puedes decir así. Te voy a regalar una de las dos. X igual 3. ¿Sí o no? Porque 3 a la 3, 3 por 3, 9, por 3, 27. Y 9 por 3 al lado derecho es 27. Entonces, el x igual 3 es una solución. Cuando lleguemos a la sección de nuestro curso de solución de raíces, entonces ustedes se van a dar cuenta cómo se halla la otra raíz, que no va a ser despejando. O sea, tú puedes ser muy teso despejando ecuaciones, siendo muy teso en matemáticas, y esa no la vas a resolver. Bueno, esta función que tenemos acá es otra de esas ecuaciones que no se puede resolver por métodos analíticos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a invitar. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Voy a copiar esta imagen de aquí. Voy a copiar el ejercicio. Y el ejercicio dice que no sé si los que tengan ahí el libro, el ejercicio dice que primero ilustraremos las capacidades gráficas de Maple. Yo, Maple, no, que vamos a andar usando Maple a estas alturas 2020. No, seamos serios. Utilicemos algo más chévere, utilizamos algo más poderoso. Entonces, ahí es donde les quiero presentar a las capacidades de la página. ¿Dónde es que está este explorador? Se me perdió. Está aquí abajo. Ahora sí. Listo, entonces aquí está. wolframalpha.com. No exagero cuando les digo que ahí en ese cuadrito que está ahí, tú puedes preguntar lo que quieras, de matemáticas, de ciencias, de física, incluso de la vida. Pregúntale, what is the meaning of the life? Y él te va a decir cuál es el sentido o el significado de la vida. Le puedes preguntar ahí lo que sea.
Nosotros lo vamos a usar para herramientas matemáticas solamente, obviamente. Pero no, te voy a poner un ejemplo. Temperatura Medellín. Ojalá él se lo pusieras en inglés. Si se lo pones en español, él trata de interpretar. ¿Sí? Él trata de interpretar. ¿Usa cookies? Mi hermano, sí. Use cookies de aquí de mi computador. Entonces, si tú pones temperatura en Medellín, incluso, mira, te muestra las gráficas de cómo han sido las temperaturas de las últimas horas de Medellín y cuáles son las proyecciones de la temperatura de los siguientes días. Te muestra lo que quieras, presión atmosférica, lo que sea, cantidad de vuelos que han despegado de no sé qué parte, el día que quieras hacer una investigación, posiblemente esta página te sirva mucho. Y si algún día quieres, señor, dígame. Google especializado, que algo así. Pero, no sé, sí, algo así, de verdad, algo así. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a graficar la función 5 coseno de 2x menos 2x seno de 2x. Listo. Vamos a tratar de seguir la estructura que tiene la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué les voy a decir? Bueno, en el libro, los que tienen el libro, el ejercicio primero muestra la gráfica de la función y luego calcula la derivada y con la derivada igual a 0 y ya hay esos puntos. ¿Listo? Para saber dónde están los máximos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir esa estructura. ¿Cómo se dice graficar en inglés? Se dice plot o se le escribe la instrucción plot. Con unas que otras que ustedes aprendan verán que se van lejos. ¿Listo? Entonces miren cómo voy a escribir aquí. 5 coseno de 2x sin paréntesis, sin nada. Y luego me doy cuenta si él interpretó bien. Menos 2x, perdón, aquí escribí coseno y es seno de 2x. Miren que no se la escribí con ningún formato. Voy a ver si lo interpretó bien. Efectivamente lo interpretó bien. ¿Sí lo ven? ¿Cómo sé yo que lo interpretó bien? Aquí aparece Input Interpretation. Entonces me di cuenta que él graficaba, que yo le hubiera puesto un paréntesis aquí, que le hubiera puesto un asterisco aquí. Wolfram trata él es muy empático y él te dice, ¿qué habrá tratado de decir cuando escribió 2x seno de 2x? Él debió querer decir que ese 2x estaba multiplicando el seno de 2x. Listo. Entonces, bueno, si en algún momento no te lo interpreta bien, ya te toca ser más juicioso con los exponentes o los paréntesis. Les cuento un detallito de Wolfram. No sé si alguna vez han escuchado lo que es la teoría del todo. En el universo existen 4 fuerzas, en la naturaleza existen 4 fuerzas. Una es la electromagnética, otra es la gravitacional y las otras 2 son nuclear fuerte y nuclear débil. Albert Einstein trató durante la época, ya la última época de su vida, trató de encontrar una teoría que unificara esas 4 fuerzas. Es decir, que con la misma teoría tú pudieras describir esos fenómenos de esas fuerzas de la naturaleza. Él no lo logró. Hasta ahora la humanidad lo único que ha logrado es medio explicar la electromagnética con las nucleares en una teoría. Algunos están trabajando en la teoría de cuerdas que va encaminado por ese proceso. Pero la gravitacional siempre ha estado muy divorciada de la forma como se describen las fuerzas electromagnéticas y las nucleares. Resulta que hace apenas 2 mesecitos, alrededor de 2 mesecitos, salió una nueva teoría usando algo que se llama teoría de grafos. Los que tal vez les guste la computación y la programación podrán entender más fácilmente qué es teoría de grafos. Entonces, con esa teoría, al parecer, están acercándose a esa Theory of Everything, que es la teoría del todo, que es el sueño de la ciencia moderna para tratar de entender el cosmos. Y adivinen quién está a la cabeza de esa descripción, de esa teoría del todo por medio de grafos. Se los presento. El señor
Wolfram, el creador de esta plataforma. Y esta plataforma tiene, perdón, y esta plataforma tiene un software que se llama Wolfram Matemática. ¿Listo? Si algún día ustedes quieren comprar un software que vale la pena, este software. Para estudiantes cuesta como, no sé, como 15,000 pesos anuales. Perdón, 15,000 pesos mensuales. Entonces, algunos estudiantes que están viendo cursos de diferencial, de integral, y este software tiene la ventaja de que resuelve paso a paso. Tú le pones una integral y te dice step by step solution. De hecho, miren, aquí está un log step by step. Entonces, de verdad que es muy, muy, muy poderoso este software. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Quién me recuerda cuáles son los intervalos en los que me pide hacer la gráfica, el ejercicio? 1, 2 y 0.51. Exacto, 1, 2 y 0,51. Nos pide los valores máximos ahí y ahí. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a pedirle aquí que nos grafique. Yo no sé cómo se le dice a Wolfram, grafíqueme solo de tal a tal. Pero como lo que yo le meta, él va a tratar de interpretarlo y yo ya puedo saber si lo interpreto bien o no. Yo le voy a decir plot la función from, o sea, desde 1 hasta 2. Listo, entonces voy a ver si me entiende que yo quiero graficar solo desde 1 hasta 2. Efectivamente. Ahí me graficó desde 1 hasta 2. ¿Listo? ¿Y qué tal si yo le digo grid? Grid es como eso, dibujemos una cuadrícula. ¿Listo? Desde 1 hasta 2, menos 1, 0. Me gustaría ver cómo era la gráfica antes, ya aquí lo dañé. ¿Cómo era la gráfica antes? Entonces, desde 1 hasta 2, sí. Listo, desde 0, 5, listo. Entonces, vamos a empezar. From 1 to 2. Listo, me gustaría que ustedes siguieran esto. Listo, si estuviéramos en un salón de clase, yo les decía, no sería muy difícil porque el internet del ITM, ustedes saben que es un poquito pues complicado a veces para que todos se conecten. Listo. Poquito, profe. Suelo no quejarme de nada, entonces, digamos, yo lo dejo así un poquito. Listo, entonces, from 1 to 2. Hombre, cuando yo estudié, muchachos, internet en la universidad. Eso era una cosa, habían en una sala de computación, había internet en unos computadores, imagínense. Muy bien, de hecho, yo soy tal vez tan mayorcito ya, no me creo viejo, pero sí mayor, que el internet salió cuando yo estaba en el colegio. O sea, cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que había unos computadores en la sala de informática donde nos enseñaban a usar los disquetes. No sé si alguno de ustedes usó los disquetes, esos chiquiticos. Se llamaban disquetes de alta densidad, porque había algunos que eran flexibles, todos grandotes, de 3,5 pulgadas, decían, esos disquetes pequeñitos. Y ese conocimiento ya quedó obsoleto. A nosotros en esa época nos enseñaban a cuidarlos, que no los acerque a la pantalla, no los acerque a un imán, no los acerque a unas cosas así. Muy bien. Entonces, voy a traerme la gráfica. Yo les dije que iba a poner la grilla. La grilla es... Cambiamos la palabra. Iba a ponerle la cuadrícula. Listo, la cuadrícula. De hecho, le va a aparecer... No, mentira, eso no lo cuento. Input Interpretation, listo. Voy a escribir aquí plot y me voy a traer de aquí para nuestro cuaderno. Si usted está anotando en un cuaderno, haga como el bosquejito de la gráfica. Listo, haga el bosquejito de la gráfica. Aquí está la gráfica desde 1 hasta 2. Entonces, ¿yo qué hice? Recorté y pegué en mi gráfica. Listo, yo sugiero que haga como el bosquejito. Que por lo menos sepa usted que arranca desde -4, ahí cerquita de -4 y llega casi a 0. Casi a 0. ¿Listo? Entonces, y hagamos la otra gráfica. La otra gráfica es la de 0.5 hasta 1. Entonces, from
0.5 to 1. Listo. Entonces, aquí está. Esa parece ser más sencillita. Los que quieran recortar pantalla, hay una introducción en Windows que es la tecla Windows, la tecla Shift y la tecla S. Listo. Windows Shift S te permite, yo no sé si ustedes ven cuando yo comparto pantalla, cuando estoy recortando un pedazo. En este momento ustedes ven sombreado por fuera del cuadro que estoy tratando de quitar. No, profe, eso no se ve. Exacto, listo, es normal. Entonces, él simplemente comparte la pantalla totalmente, comparte la pantalla ahí sin mayores detalles. Muy bien. Listo, entonces ahí tengo mi gráfica. Necesito entonces, el ejercicio me dice que calcule los valores máximos. Perdón, profe. No sé si a alguno le habrá pasado que abriendo la página dice que prueba con otro servidor, de pronto es error aquí en mi computador o a alguno le ha pasado lo mismo para A mí me ha buscar. pasado, pero cuando el computador, cuando trata de traducir la página, entonces como que deja la página en inglés y ahí sí intenta de nuevo, porque me pasó ahorita varias veces. Que yo como que intentaba hacer como la traducción pues como de forma automática. Entonces, Ay, gracias. me pasaba eso. Listo. Bueno. Entonces, veamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar la derivada y a saber, miren que aquí en el intervalo, bueno, vamos a hacer una cosa, les voy a quitar la compartida de pantalla, o más bien les voy a compartir la pantalla que yo acabé de crear, esta, ¿listo? Entonces, ahí pueden observar lo que yo hice. Me traje las dos gráficas, que fue lo que ustedes no alcanzaban a ver ahí porque Windows no lo muestra. Entonces, en la de la izquierda es la gráfica en el intervalo 1, 2. En la de la derecha es el intervalo 0,51. Vamos a ver, según el teorema, cómo se sacan los valores extremos. Dice, teorema de los valores extremos. Voy a leerlo de nuevo. Si f es continuo en AB, entonces existen dos valores tal que uno es el menor y el otro es el mayor para todo x que pertenece a B. Ahora bien, miren lo que sigue. Además, si f es derivable en AB, entonces los números C1 y C2 aparecen en los extremos de AB o bien donde se anula f'. Entonces, dice el teorema que los extremos están o donde se anula la derivada, anular quiere decir volverse cero, o en los extremos del intervalo. Aquí es un ejemplo de 1 y 1. En el de la izquierda, ¿dónde va a estar el valor extremo de la función? En donde la derivada sea cero. ¿Dónde es ese valor de la derivada cero? Aquí. ¿Sí? Voy a ver, aquí es, ¿cierto? ¿Y dónde va a estar el valor extremo de este de la derecha? Como me están pidiendo solo el máximo, no me están pidiendo el mínimo, no me voy a poner a hallar este de acá. Ese no me va a interesar hoy porque piden solo el máximo. Me va a interesar solo este de aquí, en su extremo. O sea que el de la derecha está chuleado. ¿Chuleado qué es? Acuérdense que este valor es 0.5. ¿Listo? Le pedí a Wolfram que graficara de 0.5 hasta 1. ¿Listo? Entonces, el máximo entre 0.5 y 1 es la función evaluada en 0.5. ¿Listo? Ayúdenme, por favor. En la calculadora, ustedes, por favor, reemplacen la x por 0.5, donde está la función. O sea, el 5 coseno de 2x menos 2x seno de 2x. Y ahorita me lo dan. Voy a buscar mi calculadora para yo hacerlo también. ¿Listo? Listo, entonces, pregunta de millón, profe, calculadora en grados o en radianes. ¿Ustedes qué responderían?
están escuchando? En grado. ¿Sí? ¿Grados? ¿Qué dicen los demás? Pues no digo que sí, sí o no, pero ¿qué dicen los demás? Radianes porque estamos trabajando con identidades trigonométricas, ¿no? Otra opción, otra opinión. Ya dijeron una u otra, pero ¿alguien quiere decir por qué grados o por qué radianes? Radianes porque no estamos trabajando con ángulos. Esa es la razón. Si el número no tiene la unidad grado, tú no puedes inventártela. El radián es una unidad muda. ¿Muda qué quiere decir? Que 0.5 es lo mismo que 0.5 radianes. ¿Listo? O sea que un 0.5 que no tenga el grados, tú lo puedes interpretar como 0.5 radianes. ¿Quién me dice entonces con la calculadora en radianes, quién me dice entonces cuánto le dio? ¿Cuánto le dio f de 0.5? Los espero todo el tiempo que sea necesario porque esto es muy importante, que en su calculadora usted sepa hacer los cálculos. ¿Listo? O sea, calcular 5 coseno de 2x menos 2x seno de 2x. Buscando mi calculadora. Pues yo no sé si me dio bien y... Hágale. Venga. 2.44. David, que la reemplazamos. ¿Cuánto dio? 2.44, pero pues no estoy seguro. Repasemos o revisemos. Profe, la X que se reemplaza en la calculadora, ¿cómo? Aquí. Aquí en esta función vamos a reemplazar el 0.5. 1.84, 86. 86, ese sí. Sugerencia, trabajemos con 4 decimales. 1.8600, ¿listo? Y usted el quinto decimal lo mira para ver si redondea la cuarta cifra decimal. Listo, 1.8600. O sea que entre el 0.5 y el 1, el máximo es 1.8600. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular este valor? Porque no sabemos a cuál numerito corresponde, ¿cierto? El de la izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar la función y a igualarla a 0. Listo. Vamos a derivar la función y vamos a igualarla a 0. Entonces me voy a traer esta pestañita. Ustedes deben estar viendo mi pantalla de Wolfram. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ojo, atentos, ojo atento. Voy a borrar esto y voy a escribirle la expresión derivate. Derivate. Que me deriva, la expresión de derivada en inglés. Y ahí está la función. ¿Listo? Cópienla, por favor. Cópienla. ¿Qué es lo que voy a hacer para sacar el punto crítico? Con la derivada. ¿Qué es lo que hay que hacer con la derivada para hallar el punto crítico? ¿Qué es lo que hay que hacer con la derivada para hallar el punto crítico? Volver a derivar. Pendiente. Igualar a No. 0. Igualar a 0. ¿Se acuerdan de eso? Que cuando uno la derivada la iguala a 0, halla el punto crítico. Cuando uno la derivada la iguala a 0, halla el punto crítico. Entonces, miren que en nuestra gráfica, ¿dónde está? Aquí. ¿Hay algún puntico ahí cercano al 1.4 en el que yo sé que la derivada es 0? Entonces, él incluso sin yo pedírselo me graficó la derivada. Ahí está la derivada. Mira, ahí está efectivamente. En algún puntico cercano al 1.4 me lo iguala a 0. Me lo iguala a 0. Entonces voy a ver cuánto es ese valor. ¿Cómo lo hago? Entonces, tengo que escribir solve, perdón. Y escribir A mí esta se me función. congeló la pantalla. Los compañeros. ¿Los demás se les congeló? No, está bien. De pronto, ¿saben qué pasa? A veces en la casa alguien empieza a descargar un video o si el televisor está conectado a un Wi-Fi, también puede pasar que bueno, empezaron a ver televisión o algo así. A veces uno le toca, a mí también me toca aquí a pedir el favor, por favor, apaguen un momentico o ya voy a recomenzar. Entonces, igual, listo, solve y pongo igual 0. Vamos a ver. Listo, igual 0.
Entonces, y aquí me da todos los valores con los que la función se hace cero. Esa es la función en la que la derivada. Hay muchos, pero solamente me interesa cuál, de todos los que se muestran ahí. Adivinen. Mayor. ¿Los demás qué dicen? Ahí aparece el menos 5.7, el 4. ¿El qué? ¿El qué, perdón? Que es igual a 0, ¿no? El último. No. El más próximo a 1.4. El 1.35. El 1.35, porque acuérdense que yo estoy en el intervalo 1 a 2. En el intervalo 1 a 2. Entonces me interesa solamente este. 1.35, me lo voy a traer así igualito. Entonces, 1.3582. ¿Listo? Perdón, me traje lo que no era. Tron. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le dije, resuélvame esto. Ahora sí. Entonces, este es el valor donde está el punto crítico. Exacto. O sea, yo puedo tener la garantía de que este numerito que está aquí es el que contiene el valor del máximo. Entonces, ojo, no se confundan. El ejercicio me está pidiendo el valor máximo. Y yo lo que tengo hasta ahora es dónde está. O sea, yo sé que ese valor es 1.3582, tan. Si yo quiero calcular el valor máximo, que es este valor de aquí, ¿cómo hago? ¿Alguna idea? Eso se valor por la X. Reemplazo ese valor en la función. Muy bien. Entonces, el máximo en el intervalo 1,2 es, vamos a reemplazar, ya le tocan lo puede hacer Wolfram, pero yo les pido que no se acostumbren así como que todo lo va a hacer Wolfram, listo. 5 coseno de 2 por 1.3582, creo que aproximamos bien, porque el que le seguía era otro 2, 1.3582, cierro paréntesis, 2 por 1.3582, menos 2 por... Cuando alguien lo tenga, por favor me lo dice. Aquí es donde yo siempre les voy a pedir que ustedes hagan los cálculos. Ojalá la calculadora fuera como Wolfram, ¿verdad? Que tratara de interpretar. Profe, qué pena, ¿me puede recordar lo que habías hecho en Wolfram para llegar a ese valor de 1.30? Primero derivó y luego... Derivé y escribí solve igual a 0. Primero le dio derivate y luego con lo que le tiró el derivate le dio... Míralo, ahí está. Ahí está en la pantalla. Está el escritorio, profe, está grande el escritorio. ¿El escritorio? No, ya, ahora sí. Ya, ok. Listo, solve. Listo, sí. Ya O sea, coge el intervalo, el que se le acomoda el intervalo. Exacto. O sea, él me dice que hay muchos valores para los cuales la derivada da 0. Y eso es totalmente real. De hecho, si nosotros nos devolvemos, mira la gráfica. Bueno, la gráfica, vamos a pedirle que nos la grafique. Mira cómo es la gráfica. La gráfica, aquí se ve abajo. Mira, ¿cuántos máximos y mínimos tiene esa gráfica? Tiene un montón, infinitos de hecho. Por eso, cuando yo le dije derívelo igual a 0, él me entrega un montonón, que son cada uno de estos punticos. Este de abajo, este de arriba, este de abajo, este de arriba. ¿Sí me hago entender? Pero a mí me interesa solo el que es en el intervalo que... Estamos evaluando. Sí, que estamos evaluando, muy bien dicho. Muy bien. Entonces ya con esto vamos a terminar. ¿Quién me dice cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 5 coseno. Negativo, profe. ¿Cómo? Menos 5.66. ¿Menos qué?
66,8. Ah, sí, yo me había equivocado. Sí, a mí no me había dado. Menos 5 puntos. Recuerden que vamos a usar 4 decimales y vamos a aproximar el quinto al cuarto. Es decir, si el quinto decimal es 5 o más, aproximamos al que sigue. ¿Listo? Entonces es menos 5 punto ¿qué? ¿Alguien que lo haya hecho? 7, ok. 67,53. Excelente. 6, 7, 5, 3. Si alguien no le dio, me cuenta. Listo, entonces ya, tengo el valor máximo aquí. Entonces, lo que dice el teorema del valor extremo es que el máximo puede ser o de los extremos, en el caso de que la función sea monótona, o puede ser producto de un punto crítico, que fue lo que hicimos por medio de Wolfram. Listo. Preguntas. Profe, disculpa, ¿el valor se reemplazó en la derivada o en la función original? ¿Qué dicen los demás? ¿En la derivada o en la función original? Función original. La función La función original. En la original. Original. Sí, señor, porque como me piden el máximo de la función, entonces es el máximo o el reemplazo de ese punto crítico en la función esa, en la que me están pidiendo que haya el máximo. Profe, yo tengo una duda. En la que no te dio la parábola, sino que te dio esa línea casi recta, ¿por qué no se derivó y en la otra sí? Muy bien, porque ahí vemos que no hay máximos ni mínimos, no hay puntos en los que la derivada sea cero. Ah, ok. ¿Sí? En cambio acá sí vemos que hay un valor extremo. Ah. ¿Listo? Listo. Sí, muchas gracias. Otra pregunta. Bueno, mientras tanto... Profe, ¿sí? una preguntita. En la primera, en la que la máxima dio 1.86, ¿siempre se coge esa función 0.5? ¿O cómo hizo para sacar eso? Ah, muy bien. Es que aquí me doy cuenta en la gráfica que la gráfica viene decreciendo. Parte desde el 0,5 y llega hasta el 1, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Y como Sí. no tiene máximos ni mínimos, o máximos relativos ni mínimos relativos diferentes a los extremos, entonces yo dije, no, es que ahí se ve a simple vista que el máximo está aquí. Y ese que está ahí es el extremito, el del 0,5. Supongamos que la función hubiera sido creciente, creciente, ¿dónde te hubiera tocado evaluar? ¿En qué puntico? En el 1, creo. Excelente, muy bien. Entonces vemos de los extremos, ahí hay un máximo y un mínimo. Como el ejercicio decía, hay el máximo, pues hay solamente el del máximo. Si me hubieran dicho, hay el máximo y el mínimo, hubiera hecho los dos. ¿Listo? Ah, listo, pero muchas gracias. Bueno, voy a parar de compartir. Voy a detener la grabación.